Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través de Color Visión y de la 107.7, la Super 7. Tenemos la oportunidad de conversar ahora con Martín Heisiner, abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y a Marcos Aldazabal, abogado también. Han venido aquí a la República Dominicana a hablar sobre un tema que nosotros hemos tratado en varias oportunidades, lo que le llaman la criminalización de la política, del lawfare al fair law. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, han venido al país a invitación de la Fundación Equidad. Y van a poner a circular el libro. Veo que han traído un ejemplar aquí. No sé si puedo mostrarlo. Claro que sí. Sí, claro, de hecho lo recibimos hace unos días y lo mostramos nosotros también. Correcto. ¿Dónde lo muestro? Ah, perfecto. Cuéntenos un poco sobre el tema. ¿Cómo lo ven ustedes en Argentina? ¿Cómo se trata esto en los medios? ¿Qué le preocupa? Bueno, en Argentina hemos tenido un fenómeno durante los últimos 10 años aproximadamente en el que pasamos de un contexto en el que la regla en relación con la conducta de los políticos en el poder parecía ser la impunidad a un momento de persecución sin precedentes de esos mismos políticos o de grupos políticos en general. Entonces, en algún sentido, lo que nosotros empezamos a advertir es que se pasó de nada a todo y que en ese pasar de nada a todo se incurrió en ciertos excesos que no solo tuvieron consecuencias a veces contraproducentes para la política pública, porque se terminaron criminalizando cuestiones más allá de delitos específicos, sino el ejercicio de la política en general, y que esto repercutió primero en este desincentivo a la política, pero también en sacarle legitimidad a los propios procesos judiciales, porque se generó una impresión generalizada de que en algunas ocasiones los fines parecían ser más políticos o electoralistas que netamente judiciales. Hoy día, ¿cuál es la situación? O sea, ¿qué ha aprendido Argentina de eso? Por ahora nada. Nada. Ahora no ha aprendido mucho. Por ahora Argentina, como en todos los procesos de aprendizaje, uno quizás termina de aprender cuando termina de consumar su error, su desastre. Puede ser que algo. Marcos diría, estuvimos conversando esto esta semana y Marcos entiende, por ejemplo, que el acercamiento que hubo de los dos grandes partidos, el Partido Peronista y el Partido Radical, los dos partidos tradicionales, es una demostración de un aprendizaje de que esa confrontación visceral es dañina. Yo creo que para terminar de ver este aprendizaje hace falta que terminemos de digerir el golpe que ya nos dimos. ¿Cuál es el golpe que nos dimos? La irrupción de una figura como Milei, independientemente de si gana o no la elección o de si su gobierno eventualmente fuera buenísimo, uno no lo puede saber. La irrupción de una figura tan visceral, tan violenta, tan desafiante a los consensos habituales, es en sí mismo un golpe. Es un golpe a todos aquellos que creen que la democracia y la moderación son un camino deseable. Luego, si gana o no la elección es indistinto, porque por lo menos hay un 40% de la población que después de tantos años de discurso de odio y de confrontación, cree realmente que esta es una solución. Entonces luego veremos si reúne 10% más de los votos o no, pero consiguió lo suficiente para que esto sea un peligro real. Hay una realidad, la expresión que coloca ahora de Milei es un reflejo en Argentina, pero y esto se ha visto en otras partes del mundo. Brasil, por ejemplo, es un referente sobre el tema. Y el tema del lawfare se ha escrito mucho. De hecho, Zaffaroni, un abogado, escritor argentino, es de los que más ha tratado el tema, con más profundidad, por lo menos de lo que yo conozco. Menos que habrán otros, pero de lo que conozco, Zaffaroni es un referente. ¿Cuál es el aporte que ustedes hacen con esta investigación y el enfoque que ustedes le dan de forma especial al tema del lawfare, ya con esto que ustedes están presentando al país y al mundo? ¿Puedo un minuto, digo algo? Y para nosotros, o por lo menos para mí en este punto, nosotros en realidad somos un poco críticos de la visión del lawfare. O sea, nosotros abandonamos, nuestro libro es del lawfare a fair law. Lawfare es esta mirada, es una combinación de dos palabras, de warfare, que es lo bélico, vinculado a la guerra, y law, que es la ley. Entonces es hacer la guerra a través del derecho. Nosotros tenemos una visión un poco crítica de la posición del lawfare. Nosotros creemos que el lawfare es un término bien de época, que simboliza esta noción de que
percibimos como un hecho de confrontación cuando no nos gusta la decisión y la aplaudimos cuando nos gusta, y que en realidad está hablando de un problema, de un síntoma de fondo, que es un poder judicial de bajísima credibilidad, procesos penales que tienen enormes irregularidades y una incapacidad absoluta para tratar como culpable al que es culpable e inocente al que es inocente. Hay una confusión absoluta de todo, de modo que, a diferencia de Zaffaroni, que es un jurista de un prestigio enorme, de modo que tampoco quisiera yo confrontar con Zaffaroni, pero él toma una posición que parece de una inclinación, si quiere, partidaria ideológica. Descriptivo. Son críticos. Sí, nosotros somos críticos de la posición y además Marcos y yo provenimos de dos tradiciones políticas diferentes y lo que nos une más que nada es nuestra juventud. Es decir, nosotros tenemos que vivir en la Argentina 40, 50 años más y estamos preocupados porque la derivación de estas prácticas, independientemente de si gana el partido, que a él le genera mayor simpatía en un momento o a mí, tiene una tendencia autodestructiva. Y ambos son un síntoma de un poder judicial que no logra persuadir, al contrario. Cada condena es vista como un acto de persecución política por los seguidores de ese político y como un acto de justicia por los detractores. Entonces, nosotros más bien trabajamos en la idea de un derecho racional, moderado, con un poder judicial confiable, que pueda distinguir entre los culpables y los inocentes. Discúlpame, cuando hablan del lawfare al fair law, o sea, estamos hablando del lawfare a lo que aquí conoceríamos como el debido proceso, a que los procesos se lleven de forma adecuada. En Argentina, en la experiencia que ustedes tienen, esa situación de llevar las cosas al fair law, ¿es más la aplicación debida de las leyes o la construcción de un nuevo andamiaje procesal penal? ¿Dónde es que está fallando? ¿Los actores o la estructura? Pero, algo adicional, que era lo que iba a preguntar. ¿Cuándo y dónde se produce el quiebre? ¿Qué falla? ¿O falla la política o falla la justicia? ¿Cómo? Bueno, respondo en orden. En cuanto si falla la estructura o fallan los actores, evidentemente fallan los dos, y las fallas estructurales y los diseños institucionales deficientes favorecen después los errores o las perversiones de los actores. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, nosotros tenemos una justicia federal, por un lado, muy permeable a presiones políticas, pero por otro lado, que también las funciones que tienen los jueces de instrucción les permiten tener un poder enorme, en el que un juez de primera instancia termina siendo muchas veces más poderoso que un juez de la Corte Suprema, porque puede disponer por sí solo de tener a un político de primer nivel, demorar una causa años, acelerarla en periodos electorales. Entonces, evidentemente hay fallas institucionales estructurales, pero también hay fallas al nivel de los actores que no se comportan de acuerdo con las normas de conducta que impone su profesión. Dicho esto, nosotros creemos que la criminalización de la política se da de varias formas. Una forma tiene que ver con cuestiones procesales, entonces esto se ejemplifica en el caso de Argentina, de Brasil o de otros países, por citar algunas situaciones concretas, en el uso de prisiones preventivas excesivas cuando no es necesario que se utilicen. ¿Te habla de República Dominicana o de Argentina? De Argentina, pero no nos gusta opinar de países en los que quizás no conocemos tanto, porque seguro ustedes saben mejor, pero sí, evidentemente lo que sí vemos, y no la República Dominicana necesariamente, sino de toda la región, son prácticas muy similares. Entonces digo, prisiones preventivas extendidas, delaciones premiadas, estándares de prueba, eso por un lado en cuanto a lo procesal, y por el otro lado también en lo sustantivo, y esto es interesante, que hay un gran problema, y esto a nosotros nos preocupa mucho, que muchas veces se criminalizan actos que son netamente de corrupción. Eso está perfecto, lógicamente, pero muchas veces se demoniza la política en general y se ve como corrupción cuestiones que tienen que ver con la gestión pública. Nosotros le demandamos constantemente en Latinoamérica a nuestros estados que nos provean diferentes servicios y que nos cubran necesidades básicas. Es paradójico pedirle todo, pero cada vez que hace algo, criminalizarlo. Y con esto paso a la segunda pregunta. ¿Es un problema de la política, es un problema de la justicia? Bueno, y acá diferencio dos conceptos y es un problema también de los dos. Porque en la política hay una tendencia que nosotros recogemos en el libro, pero que está estudiada por otros autores también, que es la política a través de la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? En momentos en los que es difícil, en los que se deja de discutir política pública, faltan soluciones, y en momentos de inmediatez, de comunicaciones a través de redes sociales, para muchos políticos es más redituable, en vez de dar discusiones de fondo, denunciar a otro. No te voy a discutir tu política económica, voy a decir que vos sos un ladrón o una ladrona. Y esto se nota también en patrones de cuándo se hacen esas denuncias. Muchas veces son en periodos electorales, durante momentos de crisis.
Entonces, en ese sentido fallan los políticos, pero también hay una cuestión que tiene que ver más con la justicia, porque la denuncia simplemente inicia un proceso, pero después también está cómo se llevan esos procesos, y ahí sí falla la justicia cuando se pliega a operaciones mediáticas, a cuestiones electoralistas, a presiones del poder de turno, incluso a poner su propia agenda. Entonces, es una responsabilidad compartida de todos los poderes a nuestro criterio. Cuando ustedes... Perdón, una tacita de café Santo por Domingo. favor. Café del bueno. Muchas gracias. Cafecito Santo Domingo. Yo sé que ustedes prefieren el mate, pero No, no. por aquí tomamos café. Café. No, estamos muy Café. agradecidos, Sí, el café. especialmente el Santo Domingo. Gracias. Cuando estamos aquí en Santo Domingo, Gracias. vamos a otros lugares. Gracias. Le decía que, bueno, mencionabas, y es interesante el punto, el caso del Milei como un reflejo o un resultado de estos procesos. Y aquí lo tengo República Dominicana. Milei, Bolsonaro, Castillo, para citar 3 casos. República Dominicana hoy vive un proceso de lawfare, sin duda alguna. ¿Hay algunos, ustedes han visto algo de República Dominicana y cuando ven el país y proyectan cosas que han pasado en otros lugares, digamos, pudiéramos los dominicanos deberíamos tener algún tipo de preocupación porque el resultado final sea similar? Voy a responderle a esta pregunta haciendo una corrección. En realidad creo yo que Milei no es el resultado directo. No de una sola cosa. Exacto. Sino vamos a ver qué está en el medio. En el medio hay un proceso muy grande de deslegitimación que viene dado por, en parte el lawfare, en parte el fracaso económico argentino de los últimos 40 años, de todo. Entonces uno mira República Dominicana y aún si hubiera lawfare, la economía dominicana crece, realmente crece muchísimo, se percibe una mejoría en las condiciones sociales de la población, de modo que uno no puede separar cuál es el proceso de deslegitimación o de legitimación. Le pongo el ejemplo de Brasil. Brasil estaba creciendo mucho, pero se dieron las condiciones del lawfare, se produce la crisis, y entonces surge inmediatamente el fenómeno. Lo tengo claro y por eso digo que yo quiero ser prudente en mi predicción, porque Brasil uno podría todavía teorizar de que en Brasil el fenómeno era que crecía con una exclusión social muy grande, que no sé si es el caso de República Dominicana. Por eso digo... Estados Unidos crece con una exclusión grande. Ahora le respondo a esta pregunta. Si República Dominicana tiene algo para ver de la Argentina, no lo puedo decir yo, pero el hecho de que la Fundación Equidad nos haya invitado acá, luego de leer el libro, es porque algo percibió gente que estaba acá. Nosotros desde que vinimos fuimos recibidos por los programas más importantes de la televisión, por periodistas, por académicos, nos reunimos con magistrados que se habían interesado porque habían leído el libro. Ese interés que suscitó nuestra reflexión demuestra que quienes sí conocen el fenómeno local piensan que hay algo interesante, que es, ahora vamos al caso de Brasil, nosotros escribimos esto no de nuestra inspiración, lo escribimos un año después de ver el fenómeno brasileño, es decir, que nosotros mirábamos Brasil y nos preocupábamos de Argentina, y acá hay expertos que miran Argentina y piensan en Dominicana. Entonces, yo no lo puedo saber, pero en general no me escucha tanto ni mi mujer. Evidentemente algo está pasando que ustedes quieren escucharnos a nosotros. Se ve que hay algo que les parece que tiene sentido o que les preocupa. Y humildemente yo creo que es una preocupación que habla de una inteligencia que ustedes tienen que nosotros no pudimos tener, porque ustedes están saliendo de algo que es el gran mal de los países, que es el excepcionalismo. La Argentina veía lo que pasaba en Perú y en Brasil y decía, no nos va a pasar. Nuestro caso es distinto. ¿Por qué? No lo podíamos explicar por qué era distinto. Yo veo algo en la reflexión dominicana, que lo conversamos con Marcos. Lo primero que me sorprendió, en cada programa que fuimos nos permiten hablar sin interrumpirnos. Es un país de evidentemente una reflexión y una meditación fantástica, de la cual debe surgir seguramente que ustedes se preguntan si podrían ser presos de lo mismo que le pasa al resto. La Argentina no pensó en esto, que es algo con nuestras virtudes. Tendemos a pensar que somos excepcionales, que algo que le pasa bastante a los brasileños, a los estadounidenses, quizás a los países grandes, tienen esa insularidad, contrario a las pequeñas islas, esa noción de no nos va a pasar, somos diferentes. Ustedes lo están pensando y eso en sí mismo ya representa un avance que quizás evita que les pase. Ojalá, porque preocupa. Y uno lo dice siempre aquí porque cuando uno ve el entorno, la verdad que República Dominicana está en un buen lugar. Y nos preocupa llegar por un camino como el que transitado otras naciones. Martín Marcos, ¿qué tienen pendientes? ¿Qué le queda a ustedes acá en República Dominicana? ¿Y cuándo es el panel? El panel es mañana a las 5 de la tarde
en la audiencia del Senado. Entonces vamos a estar ahí, se va también a presentar el libro con más detalle, a ahondar en varias de las cuestiones que nos preguntaron ustedes hoy. También va a estar ahí disponible el libro, entonces esa es la actividad central y hasta ese momento también vamos a recorrer. ¿Abierto al público? Abierto al público. Sí. Muy bien. Qué bueno, 5 de la tarde en el Congreso de la República, Senado de la República. Bueno, pues agradezco que hayan venido al programa, les deseo mucha suerte, que sigan viniendo al país y que tengan una mejor Argentina por los próximos 40 años, como decía Martín. Muchas gracias. Le preguntaba fuera del aire y le pregunto, discúlpame Dani, brevemente, ¿Milei o Massa? ¿Quién gana? Está muy parejo. Las encuestas dicen que hay prácticamente un empate técnico, cambian de semana a semana. Solo nosotros no somos politólogos, pero lo que podemos reflejar es que las encuestas están casi 50-50, así que sabremos ese día. No son politólogos, pero son argentinos. ¿Qué le conviene a Argentina? Yo creo, esto voy a hablar por mí porque son opiniones ya políticas. A mi criterio, que ganase Milei sería una catástrofe, más allá de los problemas que pueda tener la política tradicional, estar discutiendo si se pueden vender órganos, tener un presidente que habla con un perro muerto y que tiene brotes psiquiátricos en vivo, me parece que no es la solución. ¿Y usted? Coincido con Marcos. Lo que no sé es si hay algo que le convenga. Es una campaña que por primera vez estamos discutiendo entre la opción menos mala. Los menos malos. Pero ciertamente pareciera que gane Milei no es una buena salida, aunque sí, como dijimos antes del aire, yo creo que Milei ya ganó en algún sentido. Incluso si ganara Massa, es muy difícil gobernar cuando hay un candidato que representa el odio profundo al establishment, reunió el 40% de los votos. Entonces, en algún sentido ya ganó y la Argentina que se viene, salvo que hagamos un trabajo muy serio de moderación, puede ser una Argentina convulsionada. Bien, gracias por acompañarnos. Nos vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con Víctor Fadul, que es el candidato a la alcaldía del municipio cabecera de la provincia de Santiago. Regresamos en breve por el PLD.